Muy buenas tardes y muy bienvenidos a esta nueva edición de Es la tarde en Valencia. Último programa de la semana, último programa del mes. Ustedes dirán, ¿cuántos últimos programas? Bueno, pues es que es lo que ocurre. Realmente estamos en 30 de abril, mañana es día 1 de mayo, mañana es festivo y hoy hacemos un jueves cultural, un jueves especial y además tenemos un día muy particular porque es el Día Internacional del Jazz y también vamos a hablar, Dios mediante, del jazz. También se cumplen 45 años, para que vean a veces qué curiosidades, qué peculiaridades, qué historias del final de la guerra de Vietnam. Y vamos a intentar, porque nos lo dijeron ayer, hoy se cumplen 45 años del final de la guerra de Vietnam, intentar hablar con un profesor experto en relaciones internacionales, que es Jorge Mestre de la Universidad Europea. No les puedo garantizar, pero intentaremos tener la conexión con él. Vamos a trabajar en ello. Joaquín Guzmán, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Joseca, y a todos los oyentes. Usted es un hombre de arte, es anticuario, tiene una galería de antigüedades, pero es un hombre muy musical. Escribe crítica musical en ABC Comunidad Valenciana, es de ópera, escribe también, nunca sé cómo se dice, en libretos o libro de mano del Palau, prepara, o sea, ¿cómo se definiría esa labor musical? Bueno, a una serie de personas, el Palau de la Música tiene a bien a encargarnos que escribamos unas notas al programa, es decir, que el espectador, cuando asiste a un concierto de música clásica, siempre va recoge el programa de mano en la entrada del Palau de la Música y allí vienen unas notas de lo que va a escuchar. Entonces, bueno, escribimos un texto sobre las obras que se van a interpretar esa tarde, efectivamente, sí. Un apunte en este inicio así un poco de golpe, una tarde calurosa, mucho viento, un día ventoso y Mucho viento, caluroso. sobre todo, sí. El viento es peligroso, hay que reconocer lo que es incómodo y peligroso. Yo le quería compartir una reflexión porque su opinión es importante y creo que la semana pasada tuvimos a otros compañeros que aprovecho y quiero mandar un fuerte abrazo con un cariño destacado a quienes siempre consiguen y siempre nos ayudan a que haya viernes culturales. Ricardo Beibeser, un abrazo enorme le mando. Jesús Caro, un muy fuerte abrazo. Pablo Fondemora, un abrazo muy, muy fuerte también. Y tantos otros. Y por supuesto Joaquín Guzmán, que sería imposible que este programa, sinceramente, saliera adelante sin tu participación. Bueno, Algo que dejamos un poco en el aire, pero cada vez va a haber que hablar más, porque acabamos de tener hace 2 días unas noticias que van de lleno al ámbito cultural a través de esta llamada desescalada y de estas fases. y no son buenas, ¿no? No sé si es bueno o malo, pero cines, teatros, Claro. conciertos, Uh-huh. espectáculos, así grosso modo, antes de irnos a publicidad, ¿cómo pinta, cómo ve, teniendo en cuenta que encima vamos hacia verano? Que me imagino que en verano, Uh-huh. por calor, porque el día larga, es más habitual a lo mejor gente que no va tanto al teatro, al cine. También es verdad que habría que empezar a fomentar mucho, y no lo digo en broma, en Valencia creo que ya se hacía, pero no sé si usted compartirá mi opinión. Habría que empezar a fomentar de una manera especial todo tipo de espectáculos al aire libre, pero a lo mejor también relacionados con la empresa privada. Quiero decir con A esto, que ver, hagan ciclos de cine gratis en el Convento del Carmen o ciclos de cine gratis en la NAU, está muy bien, pero es gratis. Lo pagan todos, pero nadie saca uh-huh. un beneficio. Para una sala que se queda sin espectadores, que pueda ofertar a lo mejor un pequeño espectáculo en un espacio así abierto, pero cobrar algo. ¿Cómo ve la situación para A el ver, arte? O sea, para... yo en primer lugar querría decir algo a modo de marco general y luego si quiere hablamos de lo que es la cultura. Yo creo que lo que se llama desescalada, pero bueno, digamos lo que es la vuelta al mundo que conocimos de alguna manera, que va a ser muy compleja, tanto desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista económico. Si nos centramos en el punto de vista económico, lo que tenemos que pensar, aparte de que el gobierno va a adoptar una serie de medidas que sean más acertadas o menos acertadas, es que la supervivencia de muchos negocios, la supervivencia de muchos profesionales, la supervivencia de muchas pequeñas empresas van a depender al final de decisiones personales de cada uno. Sí. Es decir, no sirve de nada que se adopten una serie de medidas para salvar un poco la economía, de estas medidas casi macroeconómicas, si luego resulta que cuando salimos a la calle no apoyamos a la gente que tenemos cerca. No, ya sea, bueno, todo el mundo, o sea, el miedo es libre y claro, yo entiendo que haya gente que aún tenga
ciertas prevenciones a la hora de asistir a ciertos lugares. Pero bueno, una vez el miedo pase, una vez les adopten las medidas adecuadas, creo que tenemos que pensar en la gente que tenemos cerca, en los pequeños comerciantes de nuestro barrio, en las empresas de Valencia, de la Comunidad Valenciana y en definitiva de España. Hay que hacer un poco... Pero se me ha ido un poco, me acaba de hacer. ¿Usted está Vale. planeando en este tiempo, está planeando algún salto a la política? ¿Nos lo puede No, contar o no? no, pero Sí, creo que es algo que... Ha respondido muy bien, pero ha hecho lo de los políticos, ¿y a usted dónde viene? Y dice, manzana llevo. Ya, pero Joseca, yo creo que es algo que tenemos que empezar un poco a hacer viral, como se dice ahora. Es decir, un profesional que le precede a usted en el programa de ahora, Dieter Brandau, hace nada estaba diciendo que, bueno, que empiecen ya, que no haya tanto hilo de WhatsApp de memes o de críticas o de tal, que también, sino que empiecen a haber más hilos en los que se hable de cierto restaurante, de cierto profesional, de ciertas tiendas del barrio y que se hagan virales, que se formen cadenas también de apoyo a la gente que lo va a pasar muy mal. Entonces, ya yéndonos al tema cultural, pues yo no hay día que no piense, hombre, yo vivo de la cultura, ¿no? Usted lo ha notado brevemente, usted lo ha notado mucho, poco, demasiado, el tema de ¿Cómo? ¿El qué? El tener que cerrar su negocio le ha supuesto un recorte al cero de ventas, ha mantenido un tanto por cien, ha conseguido conectar y enviar, digamos, a nivel online. Bien, yo he conseguido conectar online con algunos clientes y he hecho algunas cosas dentro del orden y dentro de las normas que me lo permiten, ¿no? Las normas que se han dictado durante este estado de alarma. He hecho algunas veces, pero evidentemente, claro, mi negocio es un negocio abierto al público en el que uno abre la persiana y espera que la gente de la calle entre. El negocio está cerrado físicamente. Entonces, no hay día que yo no piense pues en esa cantidad de gente que se dedica en sentido amplio al mundo de la cultura, pues a las artes audiovisuales, a la música, uno que no piense cómo se va a abrir el Museo del Prado, ¿no? O sea, es decir, me imagino que entonces habrá una limitación de aforo bastante grande, eso repercutirá mucho porque, las cuentas siempre van justas, aunque uno crea que va mucha gente al Museo del Prado y gana mucho dinero, no es así, cuesta muchísimo mantener un museo así. Claro, todo va a tener que dimensionarse a una situación nueva. Claro, los artistas, y usted hablaba del mundo del jazz. A ver, el mundo del jazz... Sí, pero ahora, eso si le parece, entraremos ahora luego, que vale. Si no... Quiero presentar a Paco Crespo, que también nos acompaña hoy, que trabaja en el Instituto Biomédico CUAES, pero que nos recomienda lecturas que vemos además en la pantalla, que tiene ahí una biblioteca apasionante. Paco Crespo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Hola, ¿qué tal? Bien, pues bueno, respetando el confinamiento, tal y como está ordenado, trabajando desde casa, y la verdad es que a veces por algunos momentos un poquito cansado, pero debemos estar aquí, debemos seguir así. Yo creo que hay una montaña rusa psicológico, lógico, pesado, y que también ayuda o no ayuda, colabora pero no ayuda, el calor. Hoy tenemos Día Internacional del Jazz. Vamos a hablar de jazz, si les aparece, como queráis, de manera más técnica, más casual o de cualquier forma. No hace falta ser un experto, pero si podemos hablar con un experto, que es nuestro buen amigo Luis Cubéis, un profesional que además en otra emisora amiga, hermana valenciana, hace un programa que se llama 99% Jazz. Es una de las personas que más sabe de jazz, yo creo, en España, sin duda alguna en Valencia, y con quien yo tengo buena amistad, hablaremos, pero también se cumplen, y tenemos para empezar una entrevista muy especial. Quiero presentar a Jorge Mestre. Muy buenas tardes, Jorge. Hola, Joseca, ¿qué tal? Buenas tardes. Jorge Mestre, eres profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Europea de Valencia. Además, colaboras en OK Diario, y hay una noticia que igual pasa, claro, con tanta confusión hay cosas que se nos pasan, pero 45 años, hoy, 30 de abril, se cumplen del final de la guerra de Vietnam. Yo creo que una fecha para recordar, ¿no? Desde luego. Lo cierto además es que si echamos la vista atrás y la traemos a día de hoy, pues esos 45 años nos traen, bueno, los 45 años que se marcan realmente por la caída de Saigón, que puso fin al conflicto. Y con la perspectiva de hoy tenemos que ver, pues bueno, pues cómo estaba en aquel momento el país asiático y cómo está hoy en unas circunstancias también muy especiales como la del coronavirus. Y lo cierto es que, y sorprendentemente, Vietnam, pese a tener 95 millones de personas, sí, solo ha tenido
270 casos confirmados de coronavirus y ninguna muerte. ¿Y eso puede ser real o estamos hablando de datos manipulados, falseados, engañosos? ¿Qué crees tú? A ver, vamos a ver, que 270 casos sean solamente los únicos confirmados me parece muy bajito. Ahora bien, que a día de hoy, vamos a ver, Vietnam es un país que bueno, pues que es transparente de cara. Hay que pensar que la información que se recopila de los fallecidos y de contagiados de coronavirus son filtrados a través de la Organización Mundial de la Salud, y es la propia institución quien dice cuando no se cree determinada información de un país y otro. También es verdad que la OMS tiene hoy en día una dirección que la dirige, pues que podemos cuestionar en muchas cosas, pero el caso de que Vietnam haya tenido una tasa tan bajita de casos de contagios de coronavirus y ninguna muerte, también se corrobora por el hecho de que es uno de los países que más test han realizado para diagnosticar es fundamental. La enfermedad. Todos coinciden en que es fundamental el tema de los test, y aquí seguimos haciendo, yo creo, test de autoescuela para sacarse el carnet de conducir. Es los únicos test que tenemos aquí. Los test es decir, Vietnam a día de hoy está entre los 10 primeros países del mundo que más test está haciendo. Bueno, pues eso es una buena noticia. Esa guerra, de alguna manera, Paco Crespo, Joaquín Guzmán, yo creo que podéis participar o comentar si queréis algo con nuestro buen amigo Jorge Mestre, que desde la Universidad Europea de Valencia pues nos aporta también su conocimiento de las relaciones internacionales y su sabiduría. Esa guerra fue un poco icónica, ¿no? Yo creo que en parte porque los americanos luego a veces consiguen hacer cine y consiguen que todo pase a ser como si no hubiera ocurrido de verdad. O sea, perdemos la percepción de la gravedad del asunto en sí o de las muertes o de la crueldad de una guerra y lo vemos como algo de película, que decimos, icónico, como lo relatan. Bueno, es una guerra que perdió Estados Unidos, ¿eh? Hay que, sí, por eso. Hay pero que recordarlo. Si a uno le preguntaran por la calle, ¿cree que la perdió, que la ganó? Diría, pues no sé, es la guerra de Vietnam. Y lo ves como algo icónico, parece que sea una creación, como decimos, de Hollywood, ¿no? Jorge Mestre. Sí, bueno, vamos a ver. La guerra de Vietnam, como estáis diciendo correctamente, fue la primera guerra importante después de la Segunda Guerra Mundial en la que participaba Estados Unidos y que se saldó con su derrota, y que tuvieron que salir, y después de la de Vietnam, quitando la primera guerra del Golfo para sacar a Irak de Kuwait, que es así que se consiguió ganar, todas las demás han sido un lío monumental para los Estados Unidos. Y la de Afganistán porque la seguimos sintiendo como cosa de nuestra era, pero no nos olvidemos que Afganistán, en comparación con Vietnam, es una guerra mucho más trascendental. O sea, en Afganistán no nos olvidemos de que están entrando ahora, están, digamos, pisando suelo afgano, chavales, o sea, soldados americanos que no habían nacido todavía en el 11S. O sea, porque es que Estados Unidos lleva metido en el lío del suelo afgano, ya lleva 19 años, que es una auténtica barbaridad. O sea, no ha habido una guerra tan larga. Yo creo que, bueno, pues no sé, desde las guerras estas que habían en la era moderna, yo creo que una guerra interestatal en la que haya participado una gran potencia y que haya durado esto, pues no sé, habría que echar la vista atrás, a lo mejor pues estoy hablando incluso antes de la Revolución Francesa, ¿eh? Sí, también hay una cuestión destacable sobre la guerra de Vietnam, que fue posiblemente la guerra en la que por primera vez despertó una controversia muy importante en la sociedad americana, que gran parte de ella se volvió contra su gobierno sobre las acciones y sobre la guerra en sí, ¿no? También destapó o impulsó de alguna manera el movimiento pacifista que por allá por mediados de los años 60, hacia los años 70, estaba naciendo como consecuencia en parte de la Segunda Guerra Mundial, pero en Estados Unidos, ese país cuya sociedad siempre fue y tradicionalmente siempre ha sido muy patriota, siempre ha estado al lado de su ejército y lo siguen estando hoy en día, por primera vez ahí nos encontramos con un conflicto social de cierta envergadura enfrentándose a la guerra y a las decisiones de su gobierno de seguir ahí. Claro, sí, posiblemente por la razón esa de que perdió la guerra Estados Unidos, en el mundo del cine, que al final pues lo es todo, ¿no? En la sociedad americana, las mejores películas que se han hecho sobre esa guerra no son de la guerra misma, sino de las consecuencias de la guerra o de la crítica a la guerra, ¿no? Es decir, pues La chaqueta metálica, Nacido el 4 de julio, El cazador, por ejemplo. Claro, sí, efectivamente. No, y luego, además, creo que coincidió con el movimiento hippie, ¿no? El movimiento pacifista. Claro, estamos hablando de finales de los 60,
la guerra, vamos a ver, Nixon llega al 69 a la administración americana y no nos olvidemos que esta guerra la iniciaron los demócratas, no los republicanos. Es decir, es que la historia, claro, al final es de quien la escribe y como hay muchos historiadores en la izquierda, pues parece que, no sé, es decir, que la guerra de Vietnam la hubieran iniciado los republicanos y la hubiesen acabado los demócratas, y fue precisamente al revés. Y de Nixon, que toda peste se ha echado, fue precisamente quien le puso fin a esta guerra. Es decir, cuando a todo el mundo le pronuncia la palabra Nixon, piensa enseguida en el Watergate. Sí, efectivamente. Nixon el San Benito que siempre cuelgan a los presidentes conservadores en cualquier país. Pero fue el país que sacó a Estados Unidos de Vietnam, no nos olvidemos. Y sobre lo de las protestas que comentáis, hay un magnífico libro que es de Henry Kissinger, que fue pues consejero de Seguridad Nacional del propio Nixon y más tarde fue secretario de Estado. Pues en sus memorias, que es un tocho de 1000 páginas, precisamente cuenta el informe que le hizo a Nixon a raíz de las protestas, porque ese tipo de protestas precisamente se han ido reproduciendo a lo largo de los años. Más tarde lo hemos visto en la guerra de Irak, lo hemos visto en multitud de conflictos, de gente posicionándose en contra de Israel, por ejemplo, en la cuestión de Oriente Medio, en contra de... siempre efectivamente para meter el dedo en el ojo a los Estados Unidos, curiosamente. Sí. Y lo que vengo a deciros con esto es que Kissinger fue el que le decía que había que esa batalla contra esa protesta social había que ganarla. Y yo digo, ¿qué lección para el día de hoy? ¿Qué enseñanza nos puede transmitir esto? Porque era Kissinger quien le defendía ante Nixon pues una postura más conciliadora, más tranquila, más de negociación, más de diálogo contra toda esta gente, mientras que Nixon era más partidario de directamente pasar el rodillo por encima de toda esta gente y resolverlo así. Lo digo porque de aquello nos podemos sacar muchas enseñanzas, como por ejemplo, acordaos de las famosas protestas del no a la guerra, tras la ocupación de Estados Unidos de Irak, etcétera, que también le pilló, digamos, en una situación muy complicada al PP de Aznar, ¿vale? Y que creo que no se supo combatir bien porque se siguió mucho lo que está claro es que si sigues esa estrategia con la extrema izquierda, si sigues el camino de la conciliación, de sentémonos a dialogar, vamos, estás perdido. Totalmente, porque ya de antes estaban convencidos de que tú te equivocabas, como parezcas débil, entonces te hacen ver que te equivocas el doble, o sea, que todo eso es lo que le pasó a Nixon, claro. Lo que le pasó a Nixon, a Aznar, y le volverá a pasar a la derecha si sigue con esos planteamientos en un futuro, ¿no? Bueno, pues esa enseñanza yo creo que es buena. Jorge Mestre, si quieres nos acompañas en algo que hacemos todas las tardes. Ya llevamos 20 y tantos minutos de programa. Joaquín Guzmán quería apuntar algo. Quería apuntar algo que además, qué coincidencia este aniversario con un dato que se dio ayer relacionado con el coronavirus, que es que ayer, desgraciadamente en Estados Unidos, ya hay más muertos por coronavirus, apareció así, no es un dato que yo haya sacado, ya hay más datos por el coronavirus que muertos en la guerra de Vietnam. Sí, cierto es. Qué barbaridad. Vamos a hacer, si os parece, esos minutos de silencio, aprovechando que está Jorge Mestre de la Universidad Europea de Valencia, colaborador de OK Diario. Yo creo que un gran analista, sale en muchas televisiones, lo explica también pues con brillantez. Hacemos esos segundos de silencio en recuerdo a víctimas, fallecidos, gente enferma, gente que lo está pasando mal. Desde Es la Tarde en Valencia, desde Es Radio Valencia, nuestra señal de luto y de duelo en estos momentos de silencio. Y después de este momento, de esta pausa, de este silencio, Jorge Mestre, agradecerte mucho. Además, sé que tienes ahora, porque esto del confinamiento ya lo ha dicho todo el mundo. En tu caso, que colaboras en medios, que eres docente, es una locura. Es decir, aquí parece que dirías, hombre, está en casa y todo el mundo dice, llámame, que aquí estoy, cuando quieras hablamos de la guerra de Vietnam, hablamos de... No, ahora tiene una conferencia, una llamada, la gente va todo el mundo con un horario más atropellado. Casi totalmente, que de normal, porque de normal decías, de normal era, vas a un sitio a trabajar, oye, tomamos un café, hacías un parón, 20 minutos,
la calle, la vida, que eso también yo creo que a todos nos ayuda, pero ahora no hay calle, no hay vida, hay lo justo y es en casa. Una llamada, otra llamada. Y lo que tú decías, efectivamente, que la gente se piensa que estás más disponible que nunca. A cargar el ordenador, verdad, sí. a cargar el móvil, a cargar lo otro. Es algo increíble. Hay un vídeo, no sé si lo habéis visto, que quiero compartir antes de despedirnos del bueno de Jorge Mestre. Kino Guzmán y Paco Crespo siguen, por supuesto, en este jueves cultural, 30 de abril, que hay otro aniversario que además Paco seguro que nos da mucha luz. Hay un vídeo, no sé si lo habéis visto, de un niño jovencito que dice algo así como: estoy ya harto de hacer tantas tareas. Dice, porque tareas hay muchas, pero vida solo hay una. Y deja el libro, tiene como un manual, así una libreta de clase, y se tumba en la cama. Y se tumba y dice, así que decidí, porque tiene, no sé si será mexicano, ¿dónde? Dice, decidí que vida hay una y hay que vivirla. Y se tumba como diciendo, déjenme ya tranquilo de las 8.000 cosas que nos estamos poniendo al día, que si yoga online, que si pilates online, que si hay que ahora aprender a hacer recetas, que si ver un vídeo también online para aprender a cómo. Bueno, es una locura. Claro, es que se ha perdido, perdón, es que se ha perdido tal vez la noción del horario de trabajo, mi tiempo que dedico al trabajo, porque bueno, como estás en casa y estás todo el día en casa, pues parece que en cualquier momento puedes hacer algo, ¿no? Totalmente. Y la forma de que las redes sociales, por ejemplo, sobre todo WhatsApp, es decir, yo cuando lo dejo aparcado y luego es que, vamos, te genera una ansiedad ver que tienes 200 mensajes por leer que dices, es que directamente ni me los leo. Es verdad eso. Jorge Mestre, profesor de la Universidad Europea de Valencia, nos has comentado cosas muy interesantes, porque aparte de hablar del 45 aniversario, me ha gustado también esas comparativas con la situación actual y global. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Hasta cuando queráis. Un fuerte abrazo. Un saludo. Gracias. Saludo. Bueno, y después de despedir a nuestro buen amigo, a Jorge Mestre, que además yo creo que ha estado como siempre magnífico, vamos a hacer una brevísima pausa, nos vamos a publicidad y ya les anuncio que tenemos, lo siento, Jueves Cultural 30 de abril no iba a ser un día cualquiera. Así que hay sorpresas. Paco Crespo nos va a hablar un poquito de otro aniversario. Y les dejo con la intriga, pero no se imaginan, tal día como hoy, hace 75 años. 45 era lo de Vietnam, pero 75 otra cosa. Y luego hemos dicho que es el Día Internacional del Jazz. Vamos a entrar en directo con el profesional, con la persona que más sabe de jazz de España, o de los que más, y de la Comunidad Valenciana sin duda. Hace un programa además en otra emisora, en Valencia Radio, es buen amigo, es buen oyente, es buena persona, y lo vamos a tener hoy con nosotros, a Luis Cubéis. Y por supuesto se lo imaginan, ¿cómo acabaremos hoy? Pues con jazz. Una breve pausa, gracias a Emilio Navarro en el control técnico en la realización de este programa. Unos segundos, vamos a publicidad y volvemos aquí, en Es la Tarde en Valencia, en Es Radio, en la web y en el 90.5. Sean ustedes bienvenidos. ¿A mí me ves, Joseca? Don Joaquín Guzmán ¿Tú me ves? no ha dejado ni unos segundos de la pausa y normalmente tienen que meter ahí la publicidad, pero no pasa nada porque la van a colocar igual. Nosotros seguimos grabando. Yo en pantalla solo tengo a Paco Crespo, pero los oyentes nos oyen a los tres, así que no hay ningún problema. Volvemos ya y seguimos después de esta breve pausa, que de todas formas yo creo que, como no sé si esta pausa se ha podido acoplar o no, porque ha seguido hablando aquí, no hemos ido hablando, vámonos a la publicidad un momento y así pueden acoplar bien el control técnico. Sean ustedes bienvenidos. Y volvemos, retomamos. Antes lo que hemos tenido ha sido, para que lo vean cómo se hace la radio prácticamente en directo, como si fuera un backstage, hacíamos una pausa que, como hablaba aquí, no era pausa, ahora le veo perfectamente con sus cuadros, su jersey. Y hoy quería abordar un tema que me parece fascinante, porque es triste, es de muertes, de guerra, pero a la vez yo no sé si es de historia, romanticismo, literatura o cómo lo podríamos denominar. Tal día como hoy, 30 de abril de 1945. Un hombre abría la caja fuerte donde guardaba su pistola, la Walter PPK, y tras ingerir una cápsula de cianuro, puso fin a su reino del terror, acompañado de su adorada y joven Eva Braun. Tal día como hoy, moría Adolf Hitler. Paco Crespo, que además sabe mucho del nazismo, y por supuesto Joaquín Guzmán lo que iba a aportar. No sé si nos quiere hacer algún comentario sobre este aniversario. La muerte, pues yo creo, de una de las personas que más daño ha causado a la humanidad, de una manera además intencionada, planificada,
tan terrible, ¿no? Y tan cruel. Exactamente, sí, posiblemente la figura sobre la que más se ha escrito, ¿verdad? Por esa extrañeza, esa curiosidad que despierta el llegar al extremo, como él llegó de intentar aniquilar a toda la población judía de Europa, una gran parte de la población judía, de la población europea, que se contaba por millones. El intento de aniquilar, además industrialmente, de manera perfectamente planificada, preparando una política integral de Estado, implicando a varios ministerios para poner en marcha no solamente lo que fue en sí los campos de exterminio que se crearon ad hoc, a propósito, ex profeso, para este exterminio, sino toda la logística que hay alrededor de este fenómeno, desde el que es tal cual, buscar judíos, reunirlos, meterlos en trenes, enviarlos y así que pasen por la industria de la muerte. Esto es algo la solución final, ¿no? La solución final, die Endlösung en alemán, que se planificó hacia el otoño de 1941. Una vez Estados Unidos declaró la guerra, Alemania también entró en la guerra. De alguna manera se cumplía así la profecía, así lo dijo el propio Hitler, el 30 de enero de 1939, cumpliéndose el 6º aniversario de su llegada al poder, dijo en el Reichstag, que se puede buscar en internet y que es escalofriante. Como él ya tenía claro que en un momento u otro iba a haber guerra, porque era lo que él buscaba, lo que él necesitaba para ampliar el espacio vital de Alemania, a costa de los países del este, por supuesto, pues ya poniendo la venda antes de la herida, en una de sus alocuciones exageradas, dijo algo así como que si en algún momento la judería internacional precipitaba a las naciones a una guerra mundial, el desenlace no sería el triunfo de la judería, sino la aniquilación de la raza judía en Europa. Eso lo dijo en 1939, 6 meses antes de empezar la guerra. O sea que de alguna manera él mismo ya se estaba adelantando a los planes que tenía por delante, ¿no? Cuando ya definitivamente puso en marcha la solución final, dijo, vean cómo al final se ha cumplido la profecía, he tenido que cumplir la profecía que yo dije hace unos años, de que si esto finalmente se convertía en una guerra mundial, todo el problema geopolítico que había en Europa antes de que estallase la guerra en sí, pues al final habría que acabar con los judíos. Y eso intentó, las cifras son las que son, todos la conocemos, el que más y el que menos, y por eso yo creo que es por ese detalle, no por otro, por el que la figura de Hitler despierta tantísimo interés. Yo añadiría, para completar la figura de este personaje, claro, que es increíble que la historia está hecha de una serie de casualidades concatenadas, de hechos muy, muy anecdóticos que dan lugar a que se produzca grandes acontecimientos. Y es que Hitler, después de haber participado como soldado en la Primera Guerra Mundial, una de sus mayores... Hitler no era una persona insensible para ciertas cosas y no era una persona inculta. Él era un melómano. Era un melómano. Adoraba a Wagner, a Bruckner, a Beethoven, a los grandes compositores alemanes, y le gustaba mucho pintar. Otra cosa es que fuera un gran pintor. Era un pintor pues de tercera fila. Hacía cosas anecdóticas, pequeños paisajes urbanos, sobre todo en acuarela. Y él, una vez acabó la Primera Guerra Mundial y estando en un estado anímico bastante afectado, él lo que quiso es desarrollar su vida profesional como pintor. Para ello, pues intentó acceder a la Academia de Bellas Artes de Viena, una academia pues de enorme prestigio y que, claro, en esos momentos además vivía unos momentos de esplendor y lógicamente no fue admitido en aquella academia. Si hubiese sido admitido, no sé si eso ahí no llegó, si hizo un examen o qué, pero bueno, presentaría su obra. No fue admitido. Si hubiese sido admitido, la historia de la humanidad habría cambiado por completo. Es increíble, o sea, solo pensarlo a uno se le ponen los pelos de punta. Estamos hablando de un momento, Paco Crespo, porque hemos hablado con Jorge Mestre de los 45 años del fin de la guerra de Vietnam y hoy estamos hablando ahora de 75 años, que es una mezcla de historia, cultura, política y también muerte y destrucción, porque entre Vietnam y ahora 75 años del suicidio, de la muerte de Adolf Hitler.
Pero hemos dicho que hoy, jueves 30 de abril, jueves culturales, porque mañana es festivo, era el Día Internacional del Jazz. Y tenemos también en esta tertulia, junto a Joaquín Guzmán y a Paco Crespo, don Luis Cubéis. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues me hace muchísima ilusión Menudo saludarte, día llevas, Luis. porque sé que estás hoy colaborando con muchísimos medios. No se ha acabado. Sé que hoy estás colaborando con muchos medios, que estás interviniendo en muchas emisoras, pero yo me hace ilusión por dos motivos. Uno, porque eres amigo, te aprecio. Dos, porque yo he dicho que por lo menos o en España, sin duda en la Comunidad Valenciana, eres una de las personas que más sabe de jazz. Y antes decía que en Valencia Radio haces un programa que se llama 99% Jazz, creo que es, ¿no? 99.9% jazz. O sea, casi el 100%. ¿Tu vida es el jazz? Me guardo un poquito porque yo soy muy rebelde. ¿Pero tu vida es el jazz? Hombre, no, que va. Su vida es su mujer y su hijo, hombre. Es una pregunta en el Día Internacional del Jazz a un experto de jazz que hace un programa. Hombre, por Dios, entendámoslo. ¿Cuánto dedicas tú al jazz? ¿Desde cuándo eres un gran aficionado al jazz? 10% de mi tiempo. ¿Y desde cuándo comenzó tu afición por ese género? A mí me gusta el jazz desde pequeñito. Mi padre le gustaba mucho el jazz y nosotros cuando hacíamos viajes yo me pegaba por llevar el cassette con mejores grabaciones de jazz. ¿Eso con qué edad? Pues eso con, no lo sé, con 9, 10, 11 años. Y yo tenía, mi padre me regaló un radiocassette que cierro los ojos y aún lo veo, que llevaba una tapa de piel que lo cerraba todo y yo metía los cassettes ahí que los regrababa 20 veces. Sí. Y lo que pasa es que siempre grababa ese jazz más moderno que a mi padre en esa época no le gustaba tanto, ¿sabes? A mí yo le quería agradar, pero no tanto. Desde tan joven, con 9, 10 años, la época de tomar la comunión, a raíz, me imagino, de la afición de tu padre, ya te gustaba el jazz. Es curioso, ¿no? Siempre se ha oído mucha música. ¿Y en general jazz o todo tipo de música? Bueno, yo empecé compaginando el jazz con todos los géneros musicales, ¿sabes? A mí mi grupo favorito son los Rolling Stones. Tú ya sabes que el mundo se divide entre los que están a favor de los Beatles y los que están a favor de los Rolling Stones. Bueno, que dos bandas míticas. Estamos hoy con Joaquín Guzmán, me consta que lo conoces, es un clásico tertuliano de los fines de semana, viernes, en este caso jueves cultural, y con Paco Crespo. Y ahora en este ratito, pero te quería saludar también, y además que te incorpores un poco y estés con nosotros, estábamos hablando de esos 75 aniversario de la muerte de Hitler, pero hay otro tema que creo que podríamos comentar los cuatro, del que puede hablar mucho Luis Cubéis por esa afición al jazz y porque igual nos puede decir los mejores lugares para oír jazz en directo en Valencia, del que puede participar Paco Crespo y del que muchísimo, por supuesto, también Quino Guzmán, que ya hemos empezado en el inicio. Hablan de fases, hablan de desescalada. ¿Cómo creéis que viene el futuro del panorama cultural? De lo de ir a espectáculos en directo y todo ese tipo de cosas. Hombre, yo por lo que toca al jazz lo veo mal, porque ya de por sí los locales de jazz son esos locales son pequeños. Que, como se suele decir, te codeas con la gente, ¿sabes? Pero literalmente. Hay algunos que están peor que otros, pero por ejemplo, en esta época del año, ahí en Les Arts empezaba el lago de conciertos, que era todos los viernes por la tarde, y ahí yo creo que problema de espacio no van a tener, que eso lo organizaba la Berkeley, ¿sabes? Sí. Y al solecito de 6 a 8, de 6 a 9, pues era muy agradable estar ahí tomando un vaso de agua y escuchando jazz. Un vaso de agua o un gin tónico o una cerveza, hombre, escuchando jazz tampoco digamos un vaso de agua. Sí, como dice Luis, yo creo que el mundo del jazz va a ser de los sectores dentro de la música, o sea, dentro del sector cultural, dentro de la música, de los más afectados, puesto que el jazz ya es un género que se interpreta en locales pequeños. Por lo tanto, lo que uno puede llevarse a su casa de tocar frente a 80 o 100 personas a lo sumo no da para mucho. Si encima te ponen restricciones muy, muy severas, pues claro, va a ser pues muy complicado, muy complicado. Sí, pero porque mira... un matiz, Luis, un apunte. Yo no estoy del todo de acuerdo. Creo que el que factura 100 y ahora baja a 10 se pega un batacazo del 90%, que puede ser, no sé, por los grandes festivales que montaban o cualquier producto de gran consumo. El que facturaba a 30 y ahora baja a 7 o a 5 en proporción, no se pega. Pero si necesita 12 para vivir.
Bueno, pero ¿y si ahora hace para necesitar 8? Es decir, si el jazz ya era más minoritario y con un público creo que muy fiel, el único pero, como ha dicho muy bien Luis Cubéis, es verdad, esos microlocales donde si metías a 100 ahora tienes que meter a 40, vale, pero puedes seguir haciendo conciertos en otro tipo de espacios, especialmente en esta época, abiertos, como ha dicho muy bien, lo de la Berkeley, que yo proponía que haya un cobro, que no sean gratis, que lo monte, por decir algo. Pero la Berkeley es de estudiantes, ¿eh? De Sí, pero estudiantes de música. me lanzo. Black No te olvides una o cosa. Jimmy Glass hacen un concierto en el Convento del Carmen o en un espacio abierto X, en el Centro Cultural del Carmen, pero con una pequeña tarifa que lo hablan para que Jimmy Glass ahora no se quede sin tener público, pero su local es muy pequeño y no puede haber distancia entre la gente. Es decir, que lo público ayuda a lo privado, pero hay un beneficio para esas empresas y esa gente. Podría ser. Organizar... Te olvidas de una cosa. Te olvidas de una cosa y es que la máquina del Estado no deja de cobrar impuestos por mucho que tú ganes poco dinero. Abres la puerta y directamente te cobran lo mismo que si estuvieras ganando 2 millones de euros a la semana. ¿Sabes? Eso es totalmente cierto. Entonces esa gente lo que dice es, bueno, ¿qué prefieres? ¿Perder 100 o abrir y perder 200? Pues hombre, yo prefiero perder 100 cerrando. Sí, claro, es que eso es muy cruel. ¿Lugares de jazz en Valencia? ¿Perdona? Lugares de jazz en Valencia. Ahora ya sabemos que esta situación, lo estamos hablando, es excepcional. Pero si todo en un tiempo vuelve a la normalidad, ¿qué ruta tienes tú o qué lugares son los mejores para escuchar jazz en directo? Mira, depende de... Cada día de la semana hay un concierto en un sitio. Pero si me lo pregunta alguien que no conozco, le preguntaría, vale, pero ¿tú cómo quieres oír la música? ¿Quieres estar lleno de gente, en un sitio lleno de gente, incómodo y de pie porque quieres vivir lo que es el club de jazz tradicional? ¿O quieres irte al Palau de les Arts y ver un concierto con el aire acondicionado? Yo ahora me refería un poco a lugares más, me atrevería a decir casi canallas, así, más garitos, ¿no? Donde por la ciudad, no un escenario oficial donde escuchar jazz, bares, mira, locales. Los domingos por la tarde en la Malvarrosa hay un bar que se llama Algo Más que 27 Amigos, que ahí hacen un concierto y el ambiente es bastante canalla. No lo había oído en la vida. ¿El bar se llama? ¿Cómo? Algo Más que 27 Amigos, es muy conocido. Algo Más que 27 Amigos, pues no lo había oído. ¿A qué altura? Los domingos por la tarde a las 6, creo que es la calle de la Reina tirando hacia el puerto, bastante cerca del puerto. Luego tienes los domingos y los sábados tienes la fábrica de hielo también muy cerca de... Sí, sí. Ahí también hacen jazz. Los sábados por la tarde tienes en la Plaza Súquer un sitio que se llama La Viti, que lo frecuentan bastantes músicos de la Berkeley y que también puedes oír jazz. Los sábados por la noche y los viernes por la noche tienes el Café Mercedes y el Jimmy Glass, donde normalmente hacen música jazz. Los jueves por la noche tienes este que está por el barrio del Carmen, que no me acuerdo nunca cómo se llama, que es una discoteca. Radio City. Y Radio City, perdona, que no me... Bueno, pero Jimmy Glass, lo que yo conozco, Jimmy Glass en la calle Baja, sí, hace una programación a veces casi de jueves, viernes y sábado. La mayoría son de pago, a veces tiene alguno gratis. Tiene bastante. Los de pago son los jueves y los viernes y los sábados suelen ser gratuitos. Pagas con la consumición. Sí, que también está si sigo, los martes por la noche tienes en Matisse. Y los lunes... ¿Perdona? Sí, Sala Matisse. La Sala Matisse. Y me dejo por ahí alguno que no me acuerdo seguro, pero que te rellenaría los lunes y los miércoles seguro. Y una pregunta, ¿has ido a todos? ¿Tú has hecho todas esas rutas? ¿Has tocado todos esos locales? Hombre, claro, y más. Y por el punto de misterio que tiene la música jazz, ¿sueles ir solo o acompañado? Con gente, quiero decir, con amigos, con una pareja, ¿cómo? Bueno, vamos a ver, si voy con alguien, prefiero ir con Ana, porque estamos ahí más tranquilos. Yo la música me gusta, normalmente yo prefiero ir solo. Porque así no hay problema de, oye, vamos a quedarnos, ¿sabes? O me voy yo a mitad de concierto y no pasa nada, ¿sabes? Y hablando ahora en sí de lo que es la música del jazz, este día lo declara la Organización de Naciones Unidas, 30 de abril, Día Internacional del Jazz. Yo reconozco que soy un analfabeto en temas técnicos de jazz, pero sí que es una música a la que recurro y que escucho bastante, sobre todo en la época de otoño-invierno. Para verano, como música ambiente, prefiero un poco la bossa nova, que para mí es como un jazz, pero un jazz de verano, ¿no? Esa música típica de Brasil. Sí.
Justificaciones para que haya un Día Internacional del Jazz. Dime si tú estás de acuerdo o no con las que nos da Naciones Unidas. Es una forma de libertad de expresión, nos dice. Simboliza la unidad y la paz. Antes de leerlo, tienes que pensar que es una música que viene de los Estados Unidos. Sí. Y te voy a dar un dato muy importante, aunque suene un poco truculento decirlo, pero la última persona de color que apalearon en Estados Unidos fue en el año 1955. Se llamaba Emmett Till, un chaval de 14 años que le apalizaron, lo mataron. Pero ¿y la conexión por qué lo dices? ¿Desde cuándo ocurrió en relación con el jazz? Lo digo porque ahora cuando leas lo que dice la UNESCO de por qué hace falta un Día Internacional del Jazz, pues la mayoría de las cosas son para un poco la unión entre los pueblos, que llevarnos mejor las personas, que las culturas se entremezclen, etcétera, etcétera. Y tienes que pensar que es un día que nació, que lo propuso un músico de jazz negro, que es Herbie Hancock, que lo nombraron embajador de la UNESCO. Él era directivo en una institución de jazz que se llamaba Thelonious Monk Instituto de Jazz, que ahora se llama Herbie Hancock Jazz Institute, y que, claro, para ellos eso eran preocupaciones prácticamente diarias. Ellos venían de esa tensión entre razas. Pues sí, efectivamente, tiene mucho sentido lo del apunte porque simboliza la unidad y la paz, reduce las tensiones entre individuos y grupos, fomenta la igualdad de género, refuerza el papel que juega la juventud en el cambio social, promueve la innovación artística, la improvisación, estimula el diálogo intercultural y facilita la integración de jóvenes marginados. Casi parecería que es el tema del arte urbano, sonaría mucho a el arte urbano, digamos, los grafitis, generan todo esto. A mí el jazz me encanta, pero me parece incluso algo más elevado, ¿no? Y a nivel cultural no tan... Ellos lo que quieren es, cuanto más se aúne la gente, pues mejor, eliminar el racismo de cualquier tipo, ¿sabes? Y hacia cualquier lado. O sea, esa es su intención. Te recuerdo otra cosa. En el año 88 en Estados Unidos, os acordaréis que había una película que se llamaba Colors, que era de bandas de callejeras, una película de gente joven, y en aquella época se pegaban tiros en las filas del cine. ¡Qué barbaridad! ¿Sabes? O sea, quiero decir, ves un poco las justificaciones de la UNESCO y te parecen un poco, pues te lo voy a decir, una chorrada. Dices, caramba, hombre, es lógico, ¿no? Pero es que ellos eso lo tienen muy, ¿sabes? Luis Cubéis, te voy a pedir una cosa. Nos queda relativamente poco tiempo, pero hoy sin duda no hay tu tía. Yo había elegido... ¿Con qué canción o canciones? No, Kino nos la puede decir también. Pero Luis Cubéis, ¿con qué canción acabarías este programa? Que la elija él. ¿Cuál eliges? Yo iba, si estás de acuerdo bien, y si no, yo iba a decirle So What, más que nada por la importancia, posiblemente sea el álbum más importante de la historia del jazz, o sea, más importante, quizás a lo mejor no, pero quizás es el álbum más vendido de la historia del jazz, que es el A Kind of Blue, sí. que bueno, al frente del grupo estaba también el músico posiblemente más influyente de la historia del jazz, que es Miles Davis. Eso ya es más discutible. Más discutible. Bueno, me refiero porque ha tocado muchos géneros, ¿no? Se ha rodeado de muchísimos músicos que luego, por ejemplo, Herbie Hancock, sin ir más lejos, han hecho sus carreras y siempre han dicho que gracias a estar con él, bueno, pues han... pero bueno, yo quería elegir esa porque es muy icónica, pero bueno, yo ya le venía pensando, pero... Es una canción muy icónica, pero yo normalmente cuando es para gente, porque aquí los oyentes, la mayoría, a lo mejor el jazz no lo... Poner una canción instrumental, pues bueno, esa al fin y al cabo sonará, porque todo el mundo la conoce aunque no le guste el jazz. Pero a mí me gusta siempre elegir canciones cantadas. Pues elige tú. No, me parece... Sí, por favor, dinos una canción para acabar el programa, que puede ser larga además. Pues, hombre, no lo sé. Hablar un poquito, que lo tengo que pensar. ¿Tú sabes en la infinidad del universo ahora pensar una canción? Ay, Paco, esto es el problema de los que, y te lo digo con cariño, Luis Cubéis, es el problema de los que sabéis tanto y tenéis tanta cultura. Es que me salen tantas. Claro, ese es el problema. Como diría, si es que es molt sabut y té tantes cançons, Paco Crespo, que sonríe, es como pedirle a Paco Crespo, pero seguro que nos dice un libro para este puente de mayo.
Ahora nos dice el manifiesto de Karl Marx, No. Día del Trabajador. ¿Qué libro No. recomendaría a la audiencia? Yo, sin duda, siendo el día que soy, como hemos hablado, de que se cumple 75 años del suicidio de Hitler, recomendaría el libro fundamental para conocer los detalles sobre su muerte, que durante unos años parecía que no estaban muy claros después de que los soviéticos escondieran su cadáver y dijeran que no sabían nada de él, que posiblemente se empezó a especular con que posiblemente había huido de Berlín, que no había muerto. Sin duda, el libro para mí fundamental para conocer esos hechos se llama Los últimos días de Hitler. Lo escribió Hugh Trevor Roper. Fue un historiador que trabajaba para los servicios secretos británicos durante la Segunda Guerra Mundial y que al acabar esta fue enviado a Berlín a propósito para investigar qué había pasado, cuál había sido el destino de Hitler. Y escribió un libro que hoy, 75 años después, sigue siendo pues la madre, la base sobre la que se basan todas las investigaciones sobre la muerte de Hitler. Con el tiempo pues han ido conociendo pues algunos detalles más, algunos detalles pues ha habido que tacharlos de la lista, pero siempre cosas menores, ¿no? Lo fundamental dentro de esa nube de desconocimiento que había acerca de Hitler, si había muerto o no, si se había quedado en Berlín o había escapado. Este libro de Trevor Roper, escrito allí in situ en el año 45 en Berlín, sigue siendo el libro matriz para empezar a conocer bien todos los detalles de la muerte de Hitler. Bueno, ¿y qué canción ponemos, Luz Cubéis, para acabar este programa de jueves 30 de abril? On So What, que es una canción muy representativa del jazz. Yo creo que aquí no... Gracias por la concesión. Es que no sabía que ibas a entrar, entonces ya. No, So, sí, hombre. So What. El sabio eres tú. ¿Y qué? Traducido, ¿y qué? Perfecto, pues ¿hay varias versiones o tenemos la de Miles Davis, eso? Bueno, es la primera canción de un disco que se llama A Kind of Blue. Perfecto, porque así se lo ponemos fácil a nuestro control técnico. So What de Miles Davis. Luis Cubéis, que diriges ese programa fantástico 99.9% Jazz en Valencia Radio, que eres un buen amigo, un oyente además nuestro y un gran experto en jazz. Un lujo haberte tenido en este 30 de abril, Día Internacional del Jazz. Muchísimas gracias. Gracias por llamarme. Ha sido un placer. Joaquín Guzmán, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, Joseca. Adiós. Y Paco Crespo, vamos a acabar con esta canción hoy con un poquito más de tiempo, pero para que todo pueda ir, digamos, un poco en sintonía, con calma y también la gente que se relaje. Estas canciones, yo creo que el jazz tiene, sinceramente, a mí me ocurre un efecto relajante, agradable. Una canción que aunque a veces se extienden y son largas, te dan tiempo que pensar, ¿no? Te dan tiempo incluso para gozar, para disfrutar, ¿verdad? Sí, yo por mi parte no soy un experto ni gran conocedor de la materia, pero desde luego es una música muy particular. Mucha gente, los que no la conocemos al principio, podemos pensar, bueno, es que esto parece que sea que cada uno va por un lado y toca lo que quiere, ¿no? Luego no es así. Sí que es verdad, según tengo entendido, que cada intérprete tiene un margen de acción siempre dentro de unos parámetros, según tengo entendido. Así es. ¿Verdad? Se nos va el tiempo. Sí, Joaquín Guzmán, hace música muy rica. Joaquín Guzmán, Vale, muchísimas otro gracias. día hablaremos sobre jazz. Muy bien. Y Paco Crespo, un auténtico lujo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Saludos. Próxima semana, nuevo mes, lunes 4 de mayo. Es la tarde en Valencia. ¿Dónde? A las 7. Gracias a Emilio Navarro en la realización. Cuídense, protéjanse, no salgan mucho aunque haga calor, estén en casa tranquilos. Que Dios les bendiga y que la Mare de Déu mos ampare.